Buenos días, me encuentro con Yamile Páez, psicóloga, quien nos va a colaborar en el proyecto de investigación Face to Face, los conoces a todos. Y bueno, Yamile, gracias por tu tiempo. Empecemos. Entonces, como te comentaba, es un proyecto de investigación que trata sobre el manejo de la red social Facebook y como la influencia y el trato y el manejo que le dan las personas a esta red social. Entonces, pues, queremos conocer como todo el factor psicológico y cognitivo que pues influye en una persona para el manejo que le das a esta red social. Entonces, pues primero queríamos como empezar a hablar de cosas muy generales y llegar a cosas muy puntuales acerca pues de este tema. Entonces, primero, ¿qué papel cree que juega la tecnología en las personas? Pues actualmente la tecnología aparte de ser un medio de comunicación, es una forma en la cual las personas logran relacionarse, ¿sí? Digamos que hablando particularmente del Facebook, es como una apertura, ¿cómo decirlo? Una página que permite que las personas interactúen con personas que hace muchísimo tiempo que conocían pero que no se habían visto y que pues actualmente se pueden reencontrar o pues con personas nuevas. ¿Qué puede significar las redes sociales para la autoestima de las personas? Es algo relativo en relación a la parte de lo que tiene que ver con el yo, con el reconocimiento. Pues para muchas personas es importante porque el hecho de que a ti te den un like significa que hay una persona que siente cierto agrado por algo que tú estás publicando. Por ende te sientes más reconocido, por ende digamos que ese carácter y ese componente afectivo aumenta. También pues va hacia el otro lado, ¿no? Y es que cuando una persona genera un post y ese post no tiene ningún reconocimiento, pues lo que hace la persona es desistir, que generalmente colocan algo y en un momento lo quitan porque nadie generó como esa empatía, o lo mantiene pues simplemente como por comprobarse que lo hace por sí misma y no por los demás. ¿Qué pasa cuando una persona no logra, digamos que, tener bajo control esos sentimientos y llegan a ciertos extremos? Como se ha visto en distintos casos, las personas llegan a tomar casos con medidas como suicidarse. ¿Qué pasa ahí? Digamos que eso tiene que ver mucho con ese componente afectivo del que hablábamos ahorita, o sea, también va muy relacionado con la edad y el tema del autocontrol. Cuando estamos hablando de situaciones como esas, en el componente del suicidio, significa que no hay buenas estrategias de afrontamiento, es decir, que esa persona no ha desarrollado esas habilidades necesarias para poder asumir que no puede perder o que no puede encontrar, que la gente no va a responder a los estímulos que esa persona está colocando. Que reconozca situaciones de suicidio como tal a través de las redes sociales, en este caso Facebook, pues creo que lo más conocido fue el juego de la ballena azul, que era más relacionado con todo lo que tiene que ver con la mente grupal, y es cómo las personas se fijan a partir de una idea o de un constructo mental, una serie de pensamientos que comparten, y frente a ese compartir esa representación social siguen a un líder y frente a eso emiten la respuesta, ¿sí? Ya en relación a todo el tema del suicidio, digamos que pues, trabajo con adolescentes, entonces el tema ya va más focalizado hacia una expresión de sentimientos, una ideación suicida, más no el hecho de suicidarse como tal. ¿Cree que la autoestima de los jóvenes, pues hablando puntualmente de nuestro proyecto de investigación, que tiene una muestra de jóvenes de más o menos entre los 17, 22 años, que son estudiantes de cuarto semestre, si los jóvenes de esa edad como que tienen una buena autoestima o ya pueden tener una autoestima bien formada como para no llegar a sus extremos? Mira, el proceso de la autoestima va relacionado con la personalidad. Una personalidad se define, se supone, por ley, 18 años, ¿no? Pero realmente en el construirse como persona, ese proceso puede durar toda la vida. Luego, ya más o menos, en una adultez temprana, estamos hablando de unos 21 años, sí. Tú puedes considerar que ese proceso ya está más o menos formado, ¿sí? Cuando estamos hablando de la autoestima, se refiere a ese amor propio que me permite reconocerme y generar un autoconcepto, o sea, quién soy yo y quién es el heteroconcepto, generan un fortalecimiento de ese tipo de procesos. Cuando tú ya eres adulto, se asume que tú ya eres capaz de tomar tus decisiones sin necesidad de esperar el proceso o bueno, el comentario de la otra persona para sentirte realmente satisfecho contigo mismo, ¿sí? Tú me dices que frente a la muestra que tienes, pues, ¿qué proceso veo yo? Yo siento que aún está en un proceso de desarrollo, ¿sí? O sea, la autoestima es
es ese constructo personal que también debe ser muy frágil en ciertos momentos, porque tú puedes considerarte una persona muy fuerte, muy tranquila, con un concepto de ti mismo muy estable, pero puede suceder un evento supremamente fatal, no necesariamente en las redes sociales, y eso hace que tu autoestima disminuya, y por eso tienes que fortalecerla independiente todos los días, independiente de que tú estés supremamente cómoda como eres o independiente de que tú no te sientas bien como eres. ¿Por qué cree usted que los jóvenes toman como el riesgo de aceptar a personas desconocidas en sus redes sociales? Siento que tiene que ver con varios componentes. Lo primero es la inmadurez y el poco conocimiento que se tiene frente a los riesgos que hay de reconocer o conocer a otras personas y exponer mi información personal a personas que realmente pues no tienen nada que ver conmigo, ¿sí? Ya cuando tú asumes ese proceso de permitir que otra persona entre en tu vida, entonces tienes que tomar las medidas necesarias pues para protegerte, ¿no? Pues porque ahorita todo lo que tiene que ver con el ciberacoso es una cosa impresionante, pero lo realizan más por ese tema del reconocimiento social, porque necesito sentir que las demás personas me reconozcan, ¿sí? Posiblemente mi círculo social no es el más abierto, entonces de pronto las redes sociales, lo que te decía al inicio de la entrevista, permitiría que se ampliara un poco más. En ese sentido, digamos, hablándolo más en los adolescentes, edades 17, 18 años, el lío no es cuántos amigos tengas, sino cuántos de esas personas conoces realmente y son confiables para ti para exponer tu información personal, ¿sí? Porque hay personas que no saben manejar las redes, entonces empiezan a colocar una serie de informaciones que pues realmente a nadie le interesan. Si tú miras el Facebook de una persona madura, excepto que sea una figura pública, porque a ella sí le interesa tener la atención y vender cierto momento su imagen o su marca, no se colocan cosas demasiado íntimas, entonces es debido a la inmadurez que yo coloque cosas que no deberían saber las demás personas, como dónde vivo, cuáles son las placas de mi carro, cuáles son las placas de mi moto, dónde estudio, mi número de celular. O sea, esas cosas son tan íntimas que realmente solo las personas más cercanas a ti las tienen que conocer. Luego, si tú las colocas en una red social, pues también te expones a que esa información sea utilizada en tu contra. Ya hemos realizado pues en el proyecto de investigación como encuestas en donde más de la mitad de las personas nunca leen las políticas ni las leyes de restricción de Facebook. ¿Qué piensa usted al respecto de cómo piensan las personas para, digamos, no leer este tipo de cosas y asumir ese riesgo? Pienso que muchas personas actúan en automático, es decir, toman decisiones sin mirar las consecuencias a largo plazo, que eso hace parte del proceso psicológico, ¿no? O sea, cuando tú emites un comportamiento, ese comportamiento presenta una serie de consecuencias y ante esas consecuencias pues tú tienes que responder. Evidentemente, cuando no se leen las políticas de privacidad, pues tú estás aceptando, estás permitiendo que todo lo que, pues digamos, tiene un contrato se cumpla. Entonces es tu decisión la que lleva pues a que tu información sea usada por las redes y pues tú asumes las consecuencias de los mismos. Desde un concepto psicológico, ¿cómo se puede definir una selfie? Espérame, pienso la pregunta. Porque, digamos, se han leído distintos documentos, distintas investigaciones de universidades del exterior, en donde habla que la selfie es como una manera de mostrar la cara bonita de una persona, ¿sí? Entonces, digamos que a nosotros nos surge como esa inquietud, como si realmente una selfie es simplemente para mostrar eso, la parte bonita de la persona y no para mostrar realmente cómo es una persona, como que es algo como, mírenme, por favor, acéptenme. Entonces queremos saber si realmente es eso. Pues tendríamos que hacer un estudio, sería lo primero que yo te diría, ¿no? Conocer como los aspectos personales, emocionales, conductuales, cognitivos que podrían hacer llegar a pensar que esa persona tiene un carente afectivo para tomar pues X cantidad de selfies. En alguna oportunidad leí un artículo, pero no pienso que esté indexado, sino fue como la información. Tenía que ver con eso, que la mayoría de personas que toman selfies y que todo el tiempo la suben y la suben y la suben, pues tienen carencias de tipo afectivo. Pienso que es como lanzar como un juicio muy al aire, a menos de que se haga como todo el estudio que te estoy diciendo.
También sé de personas que publican una cantidad de fotos, digamos, en el reconocimiento, o sea, te lo explico, como por ejemplo el reloj o el carro o la moto o lo que sea, como para sentirse aceptados. De pronto puede ser más por la necesidad del reconocimiento social, posiblemente está relacionado con el componente afectivo, pero pues evidentemente habría que mirarlo más a fondo porque pues lanzar un juicio al aire no es algo favorable. Corroboro lo que pues he entendido con lo que me has dicho, es que digamos que un factor que maneja mucho o que influye mucho en el manejo de las redes sociales es como la inmadurez de las personas, ¿no? Como el aceptar y tomar ese riesgo de tener personas que no conocen en sus redes sociales. Entonces digamos que el factor que marca eso, digamos, es como la inmadurez y la aceptación social. Sí. Nos gustaría saber qué piensa y qué siente una persona pues para, digamos, hacer y tener este tipo de comportamientos en las redes sociales. Lo que tiene que ver con la aceptación, bueno, hay 3 canales de respuesta a nivel psicológico, ¿no? Uno es el cognitivo, otro es el conductual y otro es el emocional, y los 3 están relacionados entre sí. Evidentemente, cuando hay una persona que tiene mayor reconocimiento social, emocionalmente genera un impacto, ¿sí? O sea, el componente afectivo aumenta. Lo que hablábamos ahorita de los likes, eso genera un mayor reconocimiento y digamos que fortalece y alimenta el proceso de autoestima, ¿sí? Por eso tú ves ahorita que muchos adolescentes utilizan el sexting como una forma de ser reconocidos. Si no me reconocen nada más por una selfie o por algo que yo publico de mi cotidianidad, entonces me tienen que reconocer por algo de mi cuerpo, por ende yo me expongo, ¿sí? Lo mismo que tiene que ver con la cantidad de amigos que le dan like a mis contenidos o a la cantidad de personas que hacen parte de mi red social, ¿sí? Es exactamente la misma situación. ¿Qué pienso? Va relacionado con 2 cosas. Los esquemas cognitivos son ideas que se forman y se fortalecen a lo largo de la vida. Entonces yo puedo pensar que es importante que esas personas conozcan algo de mí, ¿sí? Luego, yo emito la conducta o elijo qué hacer a partir de esa idea que pienso que me deben reforzar. Creo que me estás entendiendo, ¿sí? Entonces, conductualmente, al generar esa consecuencia puede aumentar el componente afectivo, ¿sí? O lo puede debilitar, ¿sí? Y tiene que ver totalmente con todos los autos, la autoestima, el autoconcepto, la autoconfianza, ¿sí? El ejercicio de toma de decisiones, precisamente porque solo cuando tú logras tener una personalidad ya más madura, te das la oportunidad de reconocer hasta dónde puedes llevar la exposición de tu vida personal hacia los otros, ¿sí? Lo que hablábamos hace un momento, no es lo mismo que una figura pública lo haga, porque una figura pública sabe y tiene un séquito, por no decir otra cosa, de personas que le están generando un acompañamiento para llevar ese perfil a un objetivo, que puede ser tener X cantidad de seguidores o X cantidad de likes o vender una marca o vender un producto. Ya cuando yo como persona, como un individuo, tomo ese tipo de decisiones, estoy maquinando un poquito más en relación hacia mi vida personal, hacia cómo quiero sentirme reconocido, y digamos que ahí sería como el momento más importante, y es el por qué quieres sentirte reconocido de esa manera. O sea, porque ¿qué está faltando en ti, en tu vida familiar, en tu vida social? ¿Sí? Evidentemente pues en tu vida personal, para hacer que el reconocimiento social no brote de un locus de control interno, o sea, que viene de mí, sino que viene de afuera. ¿Cuál es ese locus de control externo que permite que mi motivación aumente y disminuya para seguir realizando ese tipo de publicaciones o de contenidos que de alguna manera sí fortalecen mi autoestima, pero intentan llenar un vacío que no necesariamente es el hecho del like, sino que puede haber algo más de fondo y tiene que ver con la historia de aprendizaje? Inconscientemente, uno como usuario de Facebook se puede volver victimario en algún momento. ¿A qué te refieres con victimario? Digamos, estamos hablando en temas, digamos, como bullying, no sé, acoso sexual y todo eso. ¿Inconscientemente una persona se puede volver victimario? Es relativo a la pregunta, ¿no? Yo pienso que si alguien no es de... Volviendo, es que todo tiene que ver con el tema de la madurez y la toma de decisiones, pero supongamos que tú tienes a una persona que no te cae bien, ¿sí? Pero la tienes en Facebook, entonces yo empezaría por preguntarte si te cae mal, ¿por qué la tienes en tu red social? ¿Sí? Luego, si esa persona hace una publicación o coloca un contenido
al cual pues tú ves que le va súper bien y tú no le quieres dar like, pues ¿por qué? Sí, o sea, como para generar esa victimización, o sea, para que esa persona se dé cuenta pues, que a ti no te interesa, entonces volvería al inicio. Si es una persona que no es de tu agrado y no generas ninguna relación de tipo afectivo, ¿para qué la quieres tener ahí? En ese sentido sí entraría. Pues como tú sabes, yo trabajo con adolescentes, digamos mi campo de acción es ese. Y siento que esa parte sí es muy significativa, sobre todo cuando hacemos publicaciones frente a otras personas. Colocamos apodos o empezamos a hacer como reuniones o complots de alguna manera para hacerle daño a las demás personas, ¿sí? Por eso el ciberacoso en este momento ya está siendo un delito, sobre todo para los adolescentes, porque digamos que se ha comprobado, y más cuando nosotros trabajamos en instituciones educativas, que ese tipo de presión social directamente apunta a la parte afectiva de las personas y muchas veces no se le pone cuidado a ese componente afectivo que es tan necesario para los seres humanos sentirse completos y plenos. Por eso en todas las instituciones ahorita estamos manejando pues a partir de los manuales de convivencia, todas las tipificaciones que hay frente a los comportamientos que los chicos emiten, que también evidentemente se muestran en la universidad con la población con la que tú trabajas. ¿Cuáles son como esas cosas o esas faltas que las personas cometen al hostigar al otro? ¿Sí? Porque evidentemente yo te hostigo cuando te veo y de pronto hago un comentario, me río de ti y tú sientes que eso es para ti, ¿sí? Imagínate en una red social que es un campo un poco más abierto y que permite que tú también hagas comentarios o hablan una página y quieran hablar mal de una persona y suban fotos de esa persona y se burlan de esa persona, ¿sí? Todo eso tiene que ver con bullying y son las personas las que toman las decisiones de entrar a ese juego que realmente es muy peligroso porque pues efectivamente están lastimando a una persona y pueden hacer que esa persona sí llegue a tomar decisiones inadecuadas frente a su vida. En esa población que tú hablas, que son adolescentes y pues universitarios, que son nativos digitales, digamos que se han roto las barreras entre lo privado y lo público, ¿no? Uh-huh. Entonces se puede decir que, no sé qué tan correcto sea esto, pero se puede decir que ya es normal que las personas expongan su vida privada y pues como que no les interese tanto como lo hacían antes. Es normal dependiendo del control. Sí, cuando tú tienes un adolescente que tiene una red de apoyo bien constituida, sí, tiene un vínculo afectivo estable con ciertas personas, evidentemente la familia es el núcleo, pero si vamos a hermanos, a primos o amigos realmente cercanos, saben manejar ese rol de lo privado y lo público. Se sabe hacer, independiente de la edad, ¿sí? Lo que pasa es que, como te decía antes, a veces los procesos de toma de decisiones se dan a partir de la inmadurez y cuando una persona no logra, digamos, entender en su vida personal qué es lo que quiere y por qué está ahí, pues rompe las barreras, ¿sí? Entonces vuelve de nuevo el tema del sexting, luego los adolescentes se exponen al grooming, que es un adulto detrás, con una red posiblemente de pedofilia o de algún tipo de componente de trata de blancas o de contenido sexual, en donde pues yo por la necesidad de aceptarlo y saber que tengo cada vez más amigos como una competencia conmigo mismo y con el otro frente a esa cantidad de personas que pueden seguirme, me expongo pues a una situación en la cual mi parte privada vuelve, o sea, mi parte personal que es privada, en donde está mi familia, todo lo que tiene que ver con mi información personal, se vuelve ya pública y entonces yo siento que puedo llegar a tener ese reconocimiento que tiene cualquier persona que es una figura pública, pero sin las medidas de control necesarias para protegerme. Si yo soy un usuario de Facebook y, no sé, tomo el riesgo de aceptar a una persona desconocida y esta persona comienza a hablarme, ¿qué rasgos puedo identificar yo para que esa persona, o sea, qué rasgos identifican a esa persona como peligrosa? ¿Sí me aguantan? Sí, digamos que, bueno, partimos de la idea que también la red social, se me ha olvidado decirte, Facebook también tiene en este momento, como en los temas de privacidad, configuraciones en las cuales tú puedes proteger cierta información, ¿no? Si tú la aceptas y pues proteges esa parte, digamos que te sentirías un poco más seguro, ¿sí? Por si no conoces a esa persona. Pero evidentemente cuando tú empiezas un chat con una persona que no conoces, hay varios riesgos. Hay varios indicadores que te demuestran que esa persona es
potencialmente peligrosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando se trata del grooming y estamos hablando pues de chicos a los cuales puede instigar una persona que se hace pasar por la misma edad, pero que es de mayor edad, generalmente siempre pide fotos sin que tú le hayas dado la confianza para solicitar esas fotos, ¿sí? Generalmente pide informaciones relacionadas con tu familia, con tu trabajo, con tu lugar de estudio, con todo lo que tiene que ver en el medio que habitualmente empiezas tú a hacer diariamente pues tu cotidianidad. Cuando te pide fotos, generalmente presiona para que tú también envíes fotos. A veces las fotos que envían son de contenido sexual explícito, entonces tú ya sabes que ese tipo de persona pues evidentemente puede ser un grooming. Se puede estar realizando un grooming. También intentan buscar como cosas que te gusten para ellos, a partir de esa situación, generar un vínculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú dices, no, mira, a mí me encanta ir a rumbear, no sé, al 85, a algún lugar, ¿sí? Entonces esa persona te va a decir, ay, yo también voy mucho allá, ¿cuál es tu bar favorito? Entonces tú dices, tú le sueltas la información y de esa información esa persona se pega, ¿sí me entiendes? Entonces ahí son situaciones potencialmente peligrosas. Cuando te piden inmediatamente tu número de teléfono, cuando tratan de invitarte a situaciones muy rápidas sin necesidad de conocerse, simplemente es la necesidad de tener un contacto contigo, o si te piden videos. Vemos que con los adolescentes, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar casos en los cuales no solo por Facebook, sino por Instagram, por WhatsApp, también se generan ya situaciones en las cuales los chicos empiezan a enviar contenidos eróticos por la necesidad de lo que te decía ahorita, de llenar un vacío a nivel afectivo, y pues evidentemente una persona que maneje todo este tema pues puede utilizar eso a favor de ellos y en contra de los chicos. Bueno, Yamile, por el momento yo creo que esa es como la información que queríamos saber y conocer. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti.